Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este video vamos a continuar hablando de la doctrina de la total depravación o la total inhabilidad. Este es el primer punto del calvinismo. Si no estás familiarizado con esta doctrina, te invito a echarle un vistazo a mi lista de reproducción de videos de teología reformada disponible en mi canal. Tengo el video de calvinismo sistemático explicando los 5 puntos del calvinismo, proveyendo un versículo para cada texto. Y también tengo 2 videos probando con textos bíblicos la veracidad de este primer punto del calvinismo. Uno de ellos es la exégesis de Romanos 8, versículos 1 al 8. Y el otro video es llamado Los muertos en pecado, Efesios 2, 1 al 5. En este video vamos a hablar de Romanos capítulo 3. ¿Por qué Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18 nos prueban claramente la veracidad de esta doctrina del primer punto del calvinismo? Vamos a leer Romanos 3, versículo 9 de la Biblia Reina Valera, la Biblia textual. Esto es una Biblia muy útil para aquellos que están interesados en el campo del criticismo textual o la crítica textual, porque este Nuevo Testamento es traducido literalmente de los textos griegos. Romanos 3:9 dice así: entonces, ¿qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecado. Pablo dice aquí que tanto judíos como griegos están bajo pecado. ¿Por qué menciona esto de tanto judíos como griegos? Si leemos desde el capítulo 1, vemos que desde Romanos 1:18, Pablo dice: porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos dice que todos los hombres detienen con injusticia la verdad. En el versículo 25 también nos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y a lo largo de todo el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el final, nos da una gran lista de muchos pecados, de todos los pecados, de todas las clases de pecados que los seres humanos cometen rebelándose contra Dios. Y esto prueba, toda esta clase de pecados que estos seres humanos cometen, prueba que los seres humanos están bajo pecado y que son pecaminosos. En el capítulo 2, por ejemplo, también él continúa diciendo, en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces las mismas cosas. Y también podemos mirar a como lo pone la Reina Valera del 60, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, quien quiera que seas tú que juzgas, para Pablo sería judío o griego. Dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces las mismas cosas. Pablo nos dice que después de describir todos los pecados que los seres humanos cometen, nos dice que si nosotros juzgamos a una persona por sus pecados, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros hacemos las mismas cosas que ellos. Quizá no hagamos los mismos pecados, pero probablemente cometemos otros pecados con las mismas intenciones pecaminosas, y en eso nos condenamos a nosotros mismos y somos inexcusables delante de Dios. Así que por esto él dice en Romanos 3:9 que todos los seres humanos, judíos como griegos, están bajo pecado. ¿Y qué significa estar bajo pecado? Muchos no calvinistas podrían decir que esto simplemente significa ser más propenso a pecar que obedecer la ley de Dios, o tener más inclinación hacia el pecado que a Dios. Pero no significa que somos incapaces de obedecer la ley de Dios. El problema con esto es que si miramos la preposición griega que Pablo utiliza para decir bajo pecado, la palabra bajo es la palabra griega hupo. Esta palabra griega, esta preposición griega, Pablo la utiliza en otros textos para querer decir bajo la autoridad, bajo el dominio o en subordinación a algo o alguien. Podemos mirar, por ejemplo, a Romanos 6, versículos 14 al 15. Estos dicen: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pequemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahora nos dice, ya no estamos bajo la ley, bajo la autoridad o el dominio de la ley, sino que estamos bajo el dominio de la gracia. Estamos subordinados a la gracia de Dios, ya no estamos subordinados a la ley.
Podemos mirar también al libro de Gálatas, Gálatas 3, versículo 10, dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo nos habla aquí de que todos los que dependen o todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, están bajo el dominio de esta maldición, incluso podríamos decir bajo la condenación de la ley, la condenación del pecado, están bajo el veredicto de condenación que Dios pronuncia sobre aquellos que Él inculpa por su pecado. Y si miramos Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 2, estos dicen de la siguiente forma: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo habla aquí de herederos bajo tutores, o sea, bajo la autoridad o en subordinación a tutores. Así que la palabra griega hupo, que se traduce como bajo, en Romanos 3:9, bajo el pecado, esta palabra puede ser utilizada para hablar de bajo la autoridad, bajo el dominio de algo o alguien. Y creo, y los calvinistas argumentaríamos que este es el sentido que Pablo le está dando a esta palabra en Romanos 3:9. Y diríamos esto por la descripción que Pablo da de estar bajo pecado. Es decir, estar bajo pecado en Romanos 3:9 quiere decir estar bajo el dominio del pecado, bajo la autoridad del pecado, ser esclavo del pecado, como Jesús menciona en Juan 8:34 y como Pablo menciona en Romanos 6:17 también. Estar bajo pecado significa estar bajo la autoridad del pecado, dado la descripción que Pablo nos da en los versículos 10 al 18. Los versículos 10 al 18 son citas del Antiguo Testamento. Pablo estaba citando en el pasaje del 10 al 18, él citó el Salmo 14, versículos 1 al 3, Salmo 5, versículo 9, Salmo 10, versículo 7, Isaías capítulo 59, versículos 7 al 8 y el Salmo capítulo 36, versículo 1. Pablo citó todos estos pasajes y los escribió en Romanos 3, 10 al 18. Utilizó estos pasajes para probar su argumento de que todos, tanto judíos como griegos, están bajo pecado. Vamos a ver la descripción que él da con estos versículos, con estas citas, porque son clave para refutar el pensamiento arminiano o no calvinista. El versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no hay quien busque a Dios, quiere decir que el ser humano está bajo pecado, bajo la autoridad del pecado, y como tal no entiende ni busca a Dios. Esto es una clara prueba de la total depravación. Y quizá un arminiano pueda decir: no busca a Dios porque no quiere. Eso no es una refutación a la posición calvinista. Los calvinistas decimos que el ser humano no busca a Dios porque por naturaleza no puede ni quiere buscar a Dios. Son ambas cosas. Continuamos leyendo, dice el versículo 12: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y quizás tú vas a decir: pero hay muchas personas, hay cristianos y no cristianos que hacen cosas buenas. Los cristianos que hacen cosas buenas, según Efesios 2:10, hacen buenas obras porque estas buenas obras estaban preparadas de antemano por Dios para que estos cristianos anden en esas buenas obras. Y que hay de los no cristianos que también hacen buenas obras. Ellos hacen buenas obras por el trabajo que Dios está haciendo en ellos, y con trabajo me refiero a que Dios muchas veces restringe el pecado de la humanidad y muchas veces restringe el pecado de los no cristianos o los no creyentes, como lo hizo con Abimelech en Génesis capítulo 20, donde Abimelech Dios no le permitió acostarse con la esposa de Abraham. Dios dice claramente en Génesis capítulo 20 que Él fue el que no permitió que Abimelech cometiera ese pecado. Así que Él puede restringir los pecados de las personas no cristianas.
Así que si una persona hace algo bueno es porque Dios lo está restringiendo de hacer algo malo y porque Dios mismo es el que está permitiendo que esa persona lo haga. Dice Proverbios 21, Proverbios 21, versículo 1 nos dice, permítanme buscar Proverbios 21, versículo 1. Este texto nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este texto nos enseña claramente que incluso los deseos de las personas están en el control de Jehová. Y si un no cristiano hace algo bueno, es porque ese deseo, esa buena obra que ese no cristiano hizo, fue porque Dios, controlando a esta persona, controlando sus deseos, teniendo control de esta persona y restringiendo su maldad, Dios permitió que este no cristiano hiciera una buena obra. Continuamos leyendo Romanos 3, en el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas se engañaron, veneno de áspides hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y escucha este versículo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora preguntémonos, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no es justa, que no hace lo bueno, que no entiende ni busca a Dios, ¿realmente esta persona tiene un albedrío libre? ¿Realmente esta persona tiene libre albedrío en el sentido libertariano? Claramente este texto, Romanos 3, nos prueba y nos enseña claramente que ese no es el caso. Los seres humanos no tienen un libre albedrío libertariano. Los seres humanos no buscan a Dios, no obedecen la ley de Dios, y esto también nos menciona Romanos 8, 7 al 8. Así que Romanos 3 nos enseña claramente el primer punto del calvinismo, la doctrina de la total depravación o total inhabilidad. Así que si este video ha sido de utilidad para ti, si te ha gustado este video, puedes darle like al video, compartirlo con tus amigos, y puedes suscribirte a mi canal si deseas ver más videos con este tipo de contenido apologético. Y nada, deseo que este video haya sido de bendición y de utilidad para ti que buscas conocer mejor las Escrituras, y te deseo muchas bendiciones en Cristo Jesús.